La salud mental es un componente integral y esencial de la salud. Se considera como un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción, de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos, de acuerdo a lo emocional, cognitivo y mental, establecer relaciones significativas contribuyendo a su comunidad. La construcción de la OMS dice que la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades. La salud mental también se ve como un estado de bienestar en el que la persona es capaz de utilizar todas sus capacidades de manera favorable y puede hacer frente al estrés normal de la vida, trabajando de forma productiva y contribuyendo a su comunidad. Estrés. La alteración en estos tres niveles de respuesta influye de forma negativa en el rendimiento académico. En algunos casos disminuye la calificación de los alumnos en los exámenes y en otros casos extremos optan por no llegar o abandonan el aula antes de dar comienzo con el examen. La alimentación y el estado de ánimo mantienen una estrecha relación, principalmente en la población joven. Cuando se deja de lado la alimentación, no solo se afecta al cuerpo físicamente, sino también mentalmente. La falta de hábitos alimenticios saludables puede llegar a provocar anedonia o aplanamiento emocional, es decir, la sensación de dejar de disfrutar de actividades que antes nos provocaban felicidad o emoción. El contacto social es la anedonia o aplanamiento emocional, que es la sensación de dejar de disfrutar de dichas actividades que antes provocaba felicidad o emoción. Es decir, la anedonia social se refiere a perder interés en estar con otras personas o dejar de asistir a eventos familiares o de amigos. Se empieza a sentir en aislamiento y se pueden llegar a deteriorar las relaciones. Esta debe ser diagnosticada y en casos de signos de alerta se debe acudir con un profesional. ¿La vida es complicada? Sí, y mucho más después de vivir 2 años en aislamiento por la pandemia, teniendo un desequilibrio en la vida de la mayoría de la población colombiana. De acuerdo con los datos del Ministerio de Salud logrados por Gestar Salud, luego de varios años de ascenso sostenido en las consultas de salud mental, estas cayeron de manera estrepitosa durante la pandemia, llegando hasta cifras preocupantes. Muchos jóvenes han presentado problemas con el regreso a la presencialidad, incluyendo trabajos extra, movilización por la ciudad y el contacto físico con las demás personas sin un medio electrónico de por medio. Junto con esto, se presentaron variaciones no saludables en la alimentación y el sueño sumado al aumento del estrés. El objetivo general de nuestra investigación es recopilar las cifras de acuerdo a la alimentación, sueño, estrés y socialización de los jóvenes entre 18 a 25 años en la Universidad La Gran Colombia, tras el regreso a las clases presenciales. En los objetivos específicos se dividen en 3. El primero es indagar sobre la salud mental de acuerdo a la alimentación, estrés, contacto social y cómo se han visto afectados los estudiantes con el regreso a la presencialidad. En segundo, tenemos diseñar una encuesta para verificar qué tanto ha afectado a los estudiantes con el regreso a las clases presenciales y cómo ha afectado la salud mental de los jóvenes. Y por último, aplicar la encuesta en la Universidad La Gran Colombia entre el rango de edad de 18 a 25 años. La temática de la investigación, regreso a la presencialidad y su impacto en la salud mental de los jóvenes de entre 18 a 25 años en la Universidad La Gran Colombia, es un tema de interés, debido a que gracias al COVID-19 se mantuvo a la población colombiana en aislamiento durante 2 años, y el regreso para muchos ha sido deteriorante tanto física como mentalmente. Esta investigación se elaboró de forma aleatoria simple, es decir, tomando a cualquier estudiante de la universidad que tuvieran un rango de edad de entre 18 a 25 años. Se realizó una encuesta a 85 personas de la universidad y para elaborar esta se hizo una encuesta cerrada de selección múltiple, de tal modo que fuera más eficaz y eficiente para cada uno de los estudiantes y no tardaran más de 5 minutos. En esta se realizaron 6 preguntas que atañen a nuestra investigación. Con un 79% entre la de 18 a 20 años, de 21 a 23 de 18% y de 24 a 25 de un 3%. La mayoría de la población encuestada fue de un 56% femenino. De las facultades encuestadas fue la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales, Facultad de Arquitectura, Facultad de Ciencias de la Educación, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y Facultad de Ingenierías, con ella obteniendo el mayor porcentaje de Facultad de Derecho y Ciencias Políticas con un 32%. La primera pregunta de la encuesta fue: ¿usted cree que el retorno a las clases presenciales ha afectado su salud mental, específicamente cambios en la alimentación, aumento de estrés, variación del sueño y dificultades para socializar?
La población de encuestados está de acuerdo en que el retorno a la presencialidad ha afectado su salud mental y ha aumentado sus niveles de estrés, presentando una moda del 79% al sí. Con respecto a los temas de alimentación y sueño, la siguiente pregunta fue: ¿desde que comenzaron las clases presenciales ha sentido variaciones no saludables en su alimentación, saltarse comidas, comer demasiado, comer muy poco, aumento de comida chatarra, etcétera? Y o variaciones no saludables en el sueño y descanso, pocas horas de sueño o muchas horas de sueño. Los estudiantes encuestados afirman que ambas variables se han visto alteradas tras el regreso a la presencialidad, obteniendo un 67%. Con respecto a la parte académica, se preguntó: cuando tiene una mala calificación en alguna clase, su ánimo decae de manera inmediata y le cuesta seguir adelante. Como resultado, la mayoría no considera sentirse desanimado por una mala nota. Sin embargo, un número considerable de la población sí le da mucha importancia, obteniendo un resultado del 45% de que los estudiantes sí se sienten mal por una nota. La siguiente pregunta fue: durante el tiempo que se lleva el semestre, ¿ha sentido que quiere retirarse? Desde el retorno a la presencialidad, son muy pocos los estudiantes que ven la opción de retirarse. Según las encuestas realizadas, un 48% de los estudiantes han pensado pocas veces en retirar el semestre. La socialización durante la pandemia fue casi nula, y de este modo se perdió la costumbre de socializar sin una pantalla de por medio. Por tanto, la siguiente pregunta fue: ¿con el regreso a clases se ha autoexcluido evitando actividades extracurriculares, participar en clase o proponer ideas por el temor a ser juzgado por sus compañeros o docentes? A pesar de esto, la gran mayoría de la población, un 41% de los encuestados, socializa en clase con profesores y compañeros de manera favorable y no se autoexcluye ni se ha sentido rechazado por los demás. Las palabras tienen poder, y la manera en la que el ser humano se habla a sí mismo afecta su salud mental. Dependiendo de las frases que utilice, puede ser de manera positiva o de manera negativa. Debido a esto, se le preguntó a los estudiantes si desde el comienzo a clases presenciales se ha dicho a sí mismo alguna de las siguientes frases. La mayoría de la población suele evitar las frases negativas. De acuerdo a las opciones que se podían seleccionar, un 36% marcó que ninguna de las anteriores. De los datos recogidos se puede hacer varias inferencias. Lo primero es que se evidencia un decrecimiento en el proceso de descanso y un desbalance en la alimentación. Estas problemáticas a lo largo plazo pueden llegar a ser perjudiciales en la salud mental como física. Además, de estas encuestas se realizaron al inicio del tercer corte del semestre 2022, por lo que claramente se evidencia un agotamiento mental por la gran mayoría de la población, reflejando la presión por obtener resultados favorables en las clases y actividades. Esto provoca que se presionen a tal punto que el 6% de ello podría retirarse en cualquier momento, y más del 50% se diga a sí mismo frases negativas que no hacen más que deteriorar la estabilidad mental.